Bienvenida, bienvenido a este tu taller Alquima, en donde hacemos árboles de todo tipo, árboles artificiales, bonsáis de alambre, bonsáis con abalorios, con cuencas, con cristales facetados, hacemos dioramas, hacemos naturaleza muerta y todo lo que tiene que ver con manualidades de árboles o la naturaleza en todas sus modalidades. El día de hoy vamos a hacer un árbol, un bonsái color plateado que tiene en la copa, es una copa bastante abundante y tiene 3 tipos de dorados. Así que vamos a ver una técnica para poder hacerlo de colores y te voy a ir explicando paso a paso cómo lo voy realizando. Así que si te gusta este video y te deja algo de información, te pido de todo corazón que me des un buen like y que compartas o que me comentes de dónde nos estás viendo, qué es lo que te gustaría ver en el próximo video y si te gusta este formato de videos. Y bueno, pues sin más por el momento, vamos al proceso. Bueno, pues como siempre, lo primero que hay que hacer es cortar nuestro alambre. En este caso nada más vamos a usar un solo alambre de color plateado y la distancia que vamos a medir va a ser de 34 centímetros o 35 centímetros de largo. Esta cosa yo la puse aquí para que fuera más fácil al poder darle vueltas al alambre, pero ustedes pueden apoyarse en 2 tiras así o en una silla o lo que sea, pues lo que tengan a la mano. Y entonces, como siempre les comento, vamos a cortar esta parte de aquí y con el hilo que está enfrente lo vamos a ajustar a una de las puntas. Así, y ya nada más vamos a ir dando vueltas. Esto es para que no tengan que estar cortando el hilo uno por uno y que sea muchísimo más rápido el poder hacer la estructura. Y una vez que acaben de enrollar el alambre, pueden enrollar todo o solamente lo que van a ocupar para hacer su árbol. Entonces, dependiendo el grueso del árbol es la cantidad de alambre que ustedes van a necesitar. Y de la parte donde hicimos el amarre, para que no nos desperdicie tanto material, de ahí vamos a doblar aquí y ahí mismo con las pinzas cortamos. Ya lo tenemos así en 2 partes. Y una vez que ya lo tenemos así, lo que vamos a hacer es que, como yo no lo quiero tan largo, o sea, si esto lo pusiéramos así, el árbol quedaría súper largo. Entonces vamos a doblar a la mitad los alambres. Es más, de hecho, ahí donde tienen la unión, ahí lo vamos a hacer. Y vamos a doblar aquí en esta parte para formar el tronco. Ahí, más o menos que quede parejo, que formen la V de la victoria. Y vamos a cortar para que más o menos nos queden todos nuestros alambres de la misma altura. Una vez que tenemos aquí, ¿te está gustando el video? Te pido un favor, dale like, compártelo y suscríbete, por favor. Te espero. ¿Ya? ¿Ya te suscribiste? Perfecto, muchas gracias. Sigamos con el video. Las veces que vayan a torcer aquí, entonces aquí fue 1, 2, 3, 4. 4 veces doblé el alambre. Esto va a depender del tamaño que ustedes quieran darle o la altura que le quieran dar al tronco. Pero bueno, yo les recomiendo que
más o menos sea a la mitad de la altura total de los alambres, para que nos quede espacio para poder trabajar todas las terminaciones. Una vez que tengamos esto, miren aquí, dependiendo la forma que ustedes le quieran dar a su árbol, es el proceso que vamos a ir siguiendo. Entonces, en este caso es un árbol de copa oval, redonda, porque estos son los que ocupo para hacer los árboles con las cuentas. Pero en este caso quiero hacer una forma diferente. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es que vamos a hacer primero la parte de abajo. Lo que voy a hacer aquí es que voy a tomar una sección de alambres y le voy a dar una vuelta así, nada más una. Tomamos otra sección, le damos otra vuelta, tomamos otra sección, le damos otra vuelta, una última sección y le damos otra vuelta. Y ahora lo mismo del otro lado. Y en esta última que nos quedó aquí, solamente vamos a acomodar. Y lo que queremos lograr aquí es poder formar las raíces, pero de una manera bastante rápida, porque esto va a ir acomodado encima de una piedra, entonces realmente no se van a ver las raíces. Si nosotros quisiéramos darle más detalle a la raíz, necesitaríamos que el árbol estuviera un poco más grande. Entonces, en este caso, yo lo voy a dejar así. Y ahora, para poder hacer la forma, aquí tienen de dos opciones. La primera opción es que ustedes tomen una imagen de referencia de algún árbol que les guste. Para esta opción tenemos Pinterest. Ahí se pueden ustedes se pueden inspirar ahí buscan formas de árbol o tronco de árbol o forma de un árbol, y ahí ustedes van a ver está formado el árbol, y de ahí ustedes ya basan sus trabajos. En este caso yo lo que voy a hacer es que pues voy a dejar fluir la mente. Vamos a ver cómo nos sale esto. Como esto está muy pequeño, no nos va a dar tanta libertad de poder hacer varios dobleces. Entonces aquí es importante que ustedes sí tengan muy en cuenta que no hay que dar tantas vueltas, pero pues recuerden que este alambre es bastante noble y bastante maleable, y se pueden ir si no les gusta cómo les va quedando, simplemente lo van cambiando, lo pueden ir deshaciendo y sin ningún problema regresar a este punto, a este mismo punto. Después, en otro video, si quieren, vemos cómo poder arreglar un árbol que ya está muy avanzado y que no nos gustó cómo va quedando. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, darle aquí una vuelta, si quieren que su tronco no esté totalmente recto, lo único que van a hacer es que van a ir dándole forma a la rama principal. Entonces tomamos esta parte de aquí, toman un lado, ¿vale? Lo hacen hacia abajo y luego la otra parte la regresan para que de esta manera vean cómo se va haciendo la curvatura. Es realmente muy sencillo, es solamente cosa de que ustedes vayan dándole vida a todos sus árboles, vida a todos sus proyectos, y listo. Miren, ya, a pesar de que nada más tiene 2 ramas, ya esto va agarrando forma.
Y de aquí en adelante ya lo único que tienen que hacer es seguir la forma del alambre. Entonces, por ejemplo, en este caso, dense cuenta aquí, tomé la decisión de dividir en 2. Y de este lado, pues vuelvo a dividir en 2 cada uno de estos. Pero recuerden, pocas veces porque no tenemos mucho espacio para manubrear para poder trabajar el alambre. Le volvemos a dar aquí una torcida, así, y si se van dando cuenta, aquí va a quedar más chaparrito que acá arriba, por la forma que le estamos dando. Nuevamente tomamos esta forma de aquí a la mitad y siempre va a ser a la mitad. Cada rama que ustedes vayan haciendo se va a ir ramificando a la mitad. Nuevamente aquí a la mitad. De este lado igual. Torcemos a la mitad. Y aquí igual. A la mitad. Listo. Y ahora simplemente vamos a ir repitiendo exactamente el mismo proceso. No lo dejen muy largo porque lo van a tener que cortar de todos modos, pero tampoco no lo dejen muy corto para que ustedes puedan trabajar y sin problema puedan tomar las hojitas que ahorita vamos a ver cómo se colocan. Ahora aquí en esta parte me quedaron 5 hilos nada más. Entonces el que está más pequeñito lo vamos a dejar junto con otros 2 y los más largos los dejamos solos y volvemos aquí a enrollar. Una vez que quedamos conformes con la distancia, enrollamos aquí, este lo vamos a dejar así suelto y estos dos un poquito más arriba. Y lo mismo con este. Recuerden, si ustedes no ven que les esté quedando como quieren, pueden con toda confianza poder deshacer los giros que ya le hayan dado al alambre. De hecho, ni siquiera se va a notar. Bueno, sí se nota un poco que ya trabajaron esta parte de aquí, pero no hay ningún problema, hombre. Entonces tenemos así, de este lado tenemos 4 y de este lado volvemos a tener 5 y vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Miren aquí, 2, nos quedan 4 alambres y los terminamos en 2, así. De este lado igual y lo terminamos así. El chiste es que cada vez que ustedes hacen un trenzado o hacen este torcido del alambre, al final les tiene que quedar uno solo de estos, o 2 si es que quieren la raíz un poco más gruesa, pero yo les recomiendo que siempre lo hagan de uno solo para que no tengan ningún inconveniente y se vea un poco más frondoso el árbol. Entonces aquí contamos, tenemos 4
y 3. Lo que hacemos es que pasamos el más largo, los más largos juntos y los más pequeños juntos. Y entonces listo. Aquí está nuestra estructura y vamos a hacer, ya que tenemos la forma principal, ahora solamente nos dedicamos a hacer exactamente esto. Entonces vamos a ello. Y una vez que ya tengamos nuestro árbol de todo un lado terminado, vamos ahora con el segundo lado. Y miren, aquí es como ya quedó. Realmente es también un poco esta forma como de bolita, pero el tronco es diferente. Si lo hubiéramos hecho un poco más largo, se hubiera quedado otra forma, pero bueno, cada árbol es único y especial. Y ahora vamos a proceder a hacer la parte de aquí abajo. Vamos a cortar cada una de las secciones. Como les comentaba en esta ocasión, bueno, casi todos los árboles que yo hago no le pongo mucho detalle a las raíces, porque casi todos o van enterradas en macetas o van montadas sobre piedra y la raíz no es el protagonista. En mi caso, ¿verdad? Hay otros artistas que sí lo hacen así, que sí le ponen mucho protagonismo a las raíces. Doblamos con las manos un poco, nada más para ir dándole la forma a las raíces. Y ya que lo tenemos así, con las pinzas nada más vamos a dar un poco de vueltas para esto. Háganlo con unas pinzas más gruesas para que de una manera, de una sola vez, puedan ir engarzando todas las raíces. Y una vez que ya tengamos nuestra base lista, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar hilos de color, en este caso son 3 tipos de dorado. Vamos a hacer las hojas para el árbol. Vamos a tomar un pedacito de tubo, en este caso este era de un fondue que ya pasó a mejor vida, pero pueden hacerlo con una pluma, con lo que quieran realmente que tenga esta forma circular. Vamos a dejar un pequeño pedazo de alambre y lo demás lo vamos a ir enrollando. Y una vez que esté enrollado lo vamos a empujar hacia atrás, así, de esta manera. Y una vez que ya lo tengamos así, simplemente lo vamos a sacar para que nos quede esta especie de resorte, que es el que vamos a ocupar para poder hacer nuestras hojas. Eso lo vamos a hacer con todos nuestros alambres. ¿Cuántos vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar la mitad del número de alambres que pusimos en la base. En este caso, como ustedes se dieron cuenta, no los conté. Un error mío, porque ahora no sé cuántos voy a necesitar. Pero si ustedes contaron los hilos de alambre que usaron para su tronco, pues ya van a saber cuántos de estos resortitos van a necesitar, que es la mitad.
aproximadamente, a lo mejor un poquito más, a lo mejor un poquito menos. Eso va a depender de cuántos, bueno, de lo que nos exija el árbol, porque es un poco extraño, pero pues dependiendo de la forma es el número de alambres o de hojas, de hojitas que le vamos a poder ir metiendo. Si ustedes no tienen o no logran conseguir el alambre de diferentes colores, no se preocupen. Hagan las hojitas y una vez que ya las tengamos terminadas, podemos pintarlas, ya sea con aerosol, ya sea con pintura vinílica de esta normal y con una brochita, sin problema se puede pintar. De hecho, en un próximo video voy a hacer uno pintado para que ustedes vean que también se ve, de hecho, se ve hasta un poco más natural. Este alambre, como tiene el brillo, pues no se ve como que tan natural, se ve un poquito artificial, pero cuando, de hecho ya hice un video que les voy a dejar aquí haciendo estas hojas pintadas. Miren, aquí en esta parte vean cómo lo hice demasiado rápido y se juntó. Para poder resolver esto, solamente separamos un poco, volvemos a torcer y juntamos. Y ya se arregló. Ya no hay ninguna imperfección en nuestro resorte. Entonces, de verdad que no se desperdicia casi nada. Vean, aquí tenemos nuestros resortes de tres colores diferentes. Y una vez que tenemos nuestros resortes, vamos a empujar hacia adelante un pedacito, así como ustedes lo pueden ver aquí. Tomamos con un dedo y con un tubo de plástico, en este caso es una tubería de PVC, vamos a empujar para estirar nuestro alambre y va a quedar de esta manera. Y una vez que quede así, lo único que vamos a hacer es que vamos a ir girando, girando para que nos quede un círculo de esta manera, y ya nada más con las manos lo acomodamos un poco. Podemos ir dando esta forma de así con las manos para que nos quede nuestra flor. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Lo que no está tan fácil es hacer 200 de estos o los que vayan a ocupar. Bueno, sí está fácil, pero es un poquito laborioso. Entonces volvemos a dar vueltas en círculo y con los dedos acomodamos así. Nuevamente ahora con el otro color. Traten de hacer exactamente las mismas piezas de los mismos colores para que nuestro árbol, a pesar de que tenga tres colores diferentes, se vea un árbol parejito. Vamos a ir dando vueltas aquí, así, y una vez que está así, solamente con la mano damos como si estuviéramos doblando un círculo. Listo, así.
Es importante que hagan primero todas las flores para que después sea más fluido el ritmo de trabajo. Pues ya que tenemos aquí nuestras hojas, ahora sí lo que vamos a hacer es que las vamos a colocar. Vamos a ir poniendo por colores diferentes y para eso necesitamos hacer aquí un doblez. Vamos a pasar nuestro así, y lo que tenemos que hacer es apretar muy bien estas dos partes para que de esta manera se alcance a fijar nuestra hoja y ya no se mueve absolutamente nada. Listo, vamos a hacerlo un poco más cerca para que lo puedan ver bien. Hay que ir intercalando entre color y color. Entonces con nuestras pinzas, con estas de punta redonda, vamos a tomar, vamos a doblar para formar un tipo de gancho. Aquí lo pueden ver. Y de este lado de la hoja también ahí formamos un ganchito y vamos a ponerlo de esta manera. Y una vez que tenemos con unas puntas planas, con unas pinzas de punta plana, vamos a cerrar aquí. Apretar aquí y una vez que está bien apretado, procedemos a cubrir con la hoja nuestra rama para que no se vea, y el otro ganchito lo vamos a cortar. Listo, ahora vamos a hacerlo aquí arriba, aquí en este de aquí. Bueno, en este de aquí para que lo podamos ver mejor. Cortamos el que esté más chico, ese no lo vamos a utilizar. Damos aquí una vuelta para hacer el ganchito. Aquí lo pueden ver. De este lado también hacemos un ganchito, así. Metemos los dos ganchitos y con esta mano vamos a tomar este para hacer un poco de resistencia y vamos a apretar. Y también ahora el otro. Una vez que tenemos esto, nos fijamos que esté totalmente sujeto y vamos a doblar hacia adentro nuestra hoja y de esta manera ya no se va a mover absolutamente para nada. Y aquí, como se pueden dar cuenta, vamos a ir intercalando entre los tres colores, los tres tipos de amarillos. Como les decía, si ustedes no tienen, si se suelta un poco esto, solamente hay que apretar nuevamente y con eso ya queda totalmente fijo. Entonces, como les decía, si ustedes no tienen los tres colores, hagan la hojita así y con un pincel
lo van pintando del color que ustedes quieran. No es necesario tener el hilo de color. Ahorita se ve un poquito extraño porque pues son poquitas hojas, pero a medida de que vayamos llenando todo el árbol se va a ver ya diferente. Entonces vamos a llenar todo nuestro arbolito. Bueno, pues ya cuando ya lo tenemos así, ya lo terminamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en esta base. Entonces para eso vamos a ocupar, en este caso vamos a usar cuarzo blanco. Vamos a poner las piedras así como si fuera vamos a hacer un tipo de círculo donde vamos a fijarnos si cabe nuestra pirita. Entonces con nuestro pegamento de contacto vamos a poner un poco para fijar las piedras. Listo. Una vez que tenemos ahí fijas las piedras, vamos a tomar nuestro árbol y vamos a poner la pirita aquí en la base. Vemos más o menos dónde se acomoda y ahí donde veamos que se está acomodando vamos a bajar nuestras raíces. Y con las pinzas vamos a jalar hacia abajo . Aquí como que le falta un poquito más de altura. Bueno, en realidad esto después lo podemos arreglar y vamos a dejar que ahí se quede nuestro árbol para que se seque perfectamente. Y una vez que seque ya podemos arreglar el tronco si es que no nos gusta exactamente la forma, o podemos arreglar las raíces, pero hay que dejar primero que se seque perfectamente. Listo, y una vez que ya lo tenemos todo seco, para cubrir esta parte que tenemos aquí que se ve el pegamento, vamos a utilizar este silicón caliente y vamos a ir pegando por secciones. Vamos a ocupar nuestro musgo artificial. Y así en todo el alrededor del pegamento. Igual le pueden también poner hojas secas, también podrían poner un poco de tierra. Esto nada más es para que le dé un poco más de
realismo y sobre todo para que no se vea nuestro pegamento en la parte de abajo. He probado yo también ponerle un poco de tierra, de acerrín. No se ve muy bien, la verdad. Entonces yo por eso ocupo este pastito. Pero, como les comento, pues ya está prácticamente terminado. ¿Y qué tal te pareció este método, esta manera de hacerlo? ¿Qué tal los colores que utilicé para este árbol? Déjame un comentario en la parte de abajo para que yo pueda saber si este tipo de contenido te interesa y quieres saber un poco más. Te lo agradecería mucho para que este video también se posicione y llegue a mucho más personas. Así, si este video te dejó algo, por favor, te lo agradecería mucho que hicieras un gran like, un comentario de lo que tú quieras. Muchísimas gracias por este video. Sería todo y hasta la próxima.